Habla tu celular, ¿qué significa eso? Grabación en progreso. Mm, Esto sirve cuando lo vemos cuando ve muchos videos, mi mami ve las novelas y la mami te Están muy buenas noches, participantes, un gusto.
tenerlos a todos. Bueno, esta es nuestra última sesión del programa que hicimos de este programita de charlas para la familia, de auto que, bueno, vamos a cerrar con este tema de autocrecimiento para el desarrollo de la familia, ¿no? Y para ello lo tenemos a nuestro facilitador, es coach, Vladimir González. Él está en la ciudad de Cochabamba, tiene bastante experiencia en abordaje con personas y bueno, nos va a estar acompañando con su perspectiva sobre este tema. Buenas noches, Vladi, ¿cómo estás? Buenas noches, Héctor, muchas gracias. Bueno, tras la orden de iniciar el encuentro de hoy, arrancaremos para respetar su tiempo. Y bueno, por favor les voy a pedir que enciendan las cámaras los que quieren participar e interactuar para no solo interactuar con Héctor, que parecería que es el único presente. A ver, esperemos que se hagan presentes, por favor. ¿Hay alguien presente? Buenas noches. Quisiéramos arrancar, por favor. Buenas noches, sí, pero con poca señal no da mi cámara. Ya, pero ¿y los demás? Le hice un favor, yo estoy ahorita de retorno a casa en la movilidad. Llegando, por favor, la prendo. Ya. Tenemos dos bajas. ¿Quién está presente al 100%? No, él dice soy todo oídos y José, bien. Sí. A ver, bueno, estoy notando algo que no tienen la costumbre de encender las cámaras. Bueno, les voy a comentar lo siguiente para arrancar y que vayan un poquito interiorizándose cómo son las prácticas, estos detalles que hacen hacer las cosas diferentes. Miren, esto que les voy a comentar no viene de la arrogancia, no viene digamos, echarme algunas flotitas encima. Sin embargo, es verdad que, digamos, yo estoy casi permanentemente con personas y bueno, esto sabe, ¿no? Por ejemplo, que participan de Perú, de España, Argentina, Chile, especialmente Uruguay. Entonces, en las reuniones, ya sean conferencias, talleres, conversatorios, cuando es virtual ya tenemos una barrera, que es el monitor, que no es lo físico, no es lo corporal. Entonces, para romper esa barrera y reducirla al mínimo, prendemos las cámaras, ¿no? Y más aún cuando no somos muchos. Así que les aliento a que rompan, digamos, ese algo que tenemos los bolivianos para hacer las cosas diferentes. Número uno. Segundo, no sé si se han dado cuenta, creo que acá hay bastantes papás, no puedo conversar con ellos, no sé si alguien está presente. No sé si se han dado cuenta que alguno de sus hijos, sus amigos, sobrinos o alguien se toman las fotografías de esta manera.
No sé si han visto, ¿no? ¿No? Y la foto sale así, algo así, ¿no? No sé. Y déjenme decirles que eso no hace al todo, pero es un detalle que nos muestra qué está sucediendo con la persona, ¿no? Al esconder su rostro, al no mostrarse, al no ser tan frontal. Entonces, es más, tuve un episodio, digamos, con mi hijo menor, que también hizo eso, pero bueno, obviamente yo no le he llamado la atención, solo le he preguntado, le dije, hijo, contame, ¿por qué? ¿Cómo es esto? ¿Por qué se sacan las fotos de esta manera? Y eran en todos los perfiles de los muchachos, ¿no? El 90%. Y me dice, es que es una moda. Bueno, es una moda, entonces, ¿y quién puso la moda? Me mostró bastantes artistas que hacen eso. Pero hay un condimento psicológico en lo que está sucediendo dentro de estos parámetros. Ya les dije, no es el todo, no es lo que hace, digamos, a la esencia, pero sí es un detalle. ¿Me entienden? Entonces, ese es el tema. Ah, Eliana, qué gusto verte. Bueno, ¿quién más entonces? ¿Quién se va a animar a interactuar? Porque tenemos que conversar, porque siento que estoy solo con las disculpas de Héctor, ¿no? Que siempre está presente para arrancar ya. Hola, es la primera vez que entro a este grupo, bueno, a este curso o taller. La verdad no sé en qué Ya, consiste, de qué trata, qué tipo de interacción hay, qué temas se van a conversar. Solamente vi el anuncio en el grupo de WhatsApp que decía eh, autocrecimiento en familia. Entonces, es un grupo de conversación, de diálogo, debate, de entrenamiento. No tengo la menor idea. Por eso ya. Bueno, no, no te preocupes, no hay nada acá, digamos, oscuro, no hay nada oculto. Bueno, me han invitado para desarrollar el tema y poder conversar y hacer un intercambio de ideas en lo que es el autocrecimiento para el desarrollo de la familia. Esa es la orientación. Entonces, sería muy bonito conversar porque a eso, digamos, está llamado el encuentro de hoy para poder intercambiar ideas. Porque si no, de otra forma, se convertiría en un monólogo como si yo tuviese la verdad absoluta y eso les aseguro que no es. No, eso es un aprendizaje mutuo. ¿Qué dices, Noé? perdón, estaba mi sonido silenciado. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, te decía que es un encuentro, un conversatorio, donde vamos a abordar en un corto tiempo, porque tenemos ya muy poco tiempo, el tema de autocrecimiento para el desarrollo en la familia. Entonces, este conversatorio, te decía, es un intercambio de ideas para que no suene que el profesor soy yo y lo sé todo, ¿no? Y tengo la verdad absoluta. No, al contrario, como Claro. familia, entonces todos tenemos algo que decir. Sí, sería bueno también que coloques un tema, ¿no? Un tema en particular, porque hay Sí, tantas por cosas. eso ya, entonces arranquemos. ¿No puedes prender tu cámara, por favor? Elianita, ¿estás por ahí? A ver, Muchas gracias, Noel. Qué gusto, qué gusto. ¿Dónde estás? ¿En Cochabamba? en una plaza, sí, aquí en Cochabamba. Qué bueno, qué lindo. Bueno, está haciendo Inter- bastante calor.
Bueno, gracias Sí, por encender tu cámara. Ahora me siento un poco más cerca, digamos, de un ser humano. Héctor también, muchas gracias. Espero que los demás se puedan sumar. Bueno, ya Noel estaba con la pregunta más bien que a qué nos habrían llamado. Entonces, eh, yo más bien pensaba preguntarles cuál era el propósito de estar presentes aquí. O sea, ¿qué querían encontrar ustedes? ¿Qué les ha motivado para entrar a la sala? ¿No? Entonces, en vista de que, digamos, hay esa duda, tengo algunas preguntas para hacerles, para arrancar ya. Y les voy a compartir pantalla. No son muchas las diapositivas, pero sí creo que son bastante movilizadores. ¿No? Aquí estaba qué buscamos el estar aquí, por qué y para qué. Y la otra es, ¿cuáles son los imperativos de la sociedad que tenemos actualmente? ¿Ya? Esa es la pregunta clave con la que quisiera comenzar este encuentro. Héctor, Noel, ¿cuáles creen que sean los imperativos de esta sociedad? Si se entiende la pregunta. Está apagado tu micrófono, Noel. ok. ¿Cuáles son los imperativos de la sociedad respecto a la familia? No, de la sociedad para la familia, ¿no? ¿Cuáles son los imperativos de esta sociedad actual? ¿Cuáles crees? Ay, no, que ambos trabajen. No sé, la verdad no tengo. Pues podrías partir con una premisa, por favor. Ya, lo que pasa es que, mira, es bien importante ir viendo y reconociendo cuáles pueden ser estos imperativos, porque en el desarrollo de una familia, a ver, vamos a poner un ejemplo que usualmente lo pongo. Si yo no sé, y más bien te lo pongo a ti, Noel, si tú tienes un vehículo, tienes tu auto, y sabes que algo está sonando, tiene un ruido poco peculiar, ¿no? Que no es común, y sabes que algo anda mal, pero no sabes qué es. ¿Cómo puedes solucionar eso? Mecánico. Mecánico, ¿no ve? Entonces vas donde el especialista y el especialista se va a acercar y va a escuchar y te va a decir, ah, no, joven, lo que pasa es que las juntas homocinéticas están ya gastadas y está con el eje no sé qué, ¿no ve? ¿Por qué? Porque ha tenido la experiencia con varios vehículos y bueno, te puede dar una aproximación y cuando abra el aparato va a tener la certeza. Pero ¿qué pasa con la máquina humana? Al médico. Claro, pero esa es la parte orgánica. ¿Qué pasa con la parte, eh, con la psiquis del ser humano? Dicen, puede ser tal vez el tema de la comunicación. Considero de que es un factor importante en la familia porque si bien existen distintos tipos de personas, algunos de nosotros hablamos en un lenguaje y otros entendemos de una forma diferente. Entonces, ahí puede haber, por ejemplo, un problema de comunicación en la familia y eso deriva a muchas. Tal vez eso puede ser. Excelente, es un factor, ¿no? Es un factor, yo creo que sí. Ahora, yo te preguntaría, Isabel, antes de pensar en hablar con el otro, ¿qué te dices a ti misma? ¿Qué te has preguntado de ti en Eh, cuestión de imperativos, por ejemplo, de la sociedad? En muchas ocasiones, o sea, mucho depende de mi estado de ánimo y del momento en el cual estoy. Puede ser que en la mañana esté más buena onda, como dirían, y es mucho más fácil para mí poder gestionar muchas cosas, ¿no? Entender, comprender.
si es que hay algo que no me gusta, decir, bueno, o sea, entiendo desde dónde viene esto, así es que lo dejo pasar, no genero, podríamos decir alguna cosa, pero ya después del trabajo o cuando ya estás volviendo del trabajo y demás, las cosas de la casa, más todo, eh, hay días en los cuales pueden mis hijos hablarme y simplemente yo no quiero responderles porque tal vez sigo pensando en el trabajo y les digo, ¿sabes qué? No molesten, por favor, déjenme en paz. Entonces, tal vez yo no estoy comunicando bien, ¿no? O sea, puede ser que en ese momento tendría que decirles, denme un momento, por favor, chicos, enseguida hablamos. Pero Ok. si no estoy tan emotivamente bien, entonces puedo reaccionar así. U otras veces, si me ha ido muy bien, más bien en mi trabajo, entonces, que sea mi hijo no ha hecho la tarea, ahorita llego a casa y sigue haciendo la tarea, recién la ha empezado a hacer. Y hoy estoy con esa posibilidad de decirle, bueno, o sea, trabajemos, yo voy a pasar clases y tú haces la tarea. Ok, ok. Gracias, Isabel. Isabel, una consulta. Eh, ¿Dónde trabajas? ¿En qué desarrollas tu actividad? Bueno, Lice, doy clases en la universidad a estudiantes en el área de lo que es Ya, marketing. Y también, bueno, trabajo igual en una empresa de marketing, viendo el tema de publicitario, ¿no? Pauta paga y cosas así. ok. ¿Qué pasaría? Ese es un supuesto. Ya no, sabes que, bueno, para que sepa la sala, no nos conocemos ni nada, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo te digo que la decisión de dedicarte al marketing, por ejemplo, no ha sido una decisión tomada por ti? Puede ser, Liz, ¿Cre- si no sé, de repente soy ¿Creerías? administrador. ¿Creerías eso? Podría ser, o sea, si me pongo a pensar, puede ser de que mi carrera en sí no es marketing, mi carrera es administración de empresas, pero Oye, puede ser que me ha gustado dentro de la mención, porque tenía la opción de salir en la universidad con una mención, ha sido el área de marketing la que más me llamaba la atención. De repente la parte de las finanzas no me agradaban, no me llamaban mucho, y la otra parte de lo que es gestión de talento humano tampoco me gustaba mucho, entonces me enfoqué más en lo que me gustó. ya. Bueno, lo que trato de decirte, tal vez no me he explicado bien yo, es que muchas cosas de lo que nosotros, los seres humanos, decidimos y creemos decidir, no lo hacemos realmente. ¿Alguien podría decirme por qué sucede eso? O tal vez estoy diciendo algo que está fuera de contexto y no sucede de esa forma. Eh, yo creo que es una ambigüedad a la hora de decidir. Muchas veces tomas la decisión motivado por alguna experiencia positiva o negativa que tú hayas tomado. Yo, por ejemplo, cuando estudié biología, no había decidido estudiar biología porque me gustaban los animalitos o las plantitas. Me gustaba, decidí por biología porque los ejemplos que vi en biología eran más fascinados por el viaje y bueno, era joven, prácticamente saliendo de colegio y veía cómo en biología se emborrachaban. Entonces se iban de campamentos y hacían sus viajes y se emborrachaban y bueno, pasaba todo esto. Dije, oye, yo quiero eso. Tomé una decisión en base a una información que en ese momento me parecía adecuada. Después ya entras a la carrera y vas especializándote. Lo mismo, tomas decisiones en función a la información que estás recibiendo. Y decir que la decisión ha sido que la he tomado yo, la ha tomado la otra, en realidad ha sido en base a la información que tú has recibido y que la mejor ha calzado al momento que tú estás, que tú, a tus requerimientos de ese momento. Entonces, muchas personas requieren felicidad, otras salud, otros conocimiento, otras intelectualidad, otra posición, otros reconocimiento, etcétera. Pero al final la decisión la toma uno en función a lo que
cada uno requiere. Me cuesta un poco el hecho de decir que es una decisión basada en un mercado que te empuja a tomar eso. Pero al final, si el mercado llegase a empujarte, es como decir, tomar una Coca-Cola porque todo el rato mis ojos están siendo bombardeados por la Coca-Cola, al final es una decisión bien, ¿cómo es el término latín? Percebe, no sé si es el que le hace. Es una decisión innata en función a la información que cada uno recibe, pero la decisión es de cada uno. Ya, miren, a lo que quiero llegar es que se considere esto, no como una verdad absoluta, sí, pero como una posibilidad. Lo que sucede es que en el año 1900, a principios del siglo XX, eh, 10 años antes, 10 años después, más o menos a principios de este siglo, finales del 19, Sigmund Freud decía, uno de los mayores golpes a la humanidad es enterarse que tienen un inconsciente. ¿Ya? Una parte de la psiquis del ser humano, del psiquismo del ser humano, de su psicología, la cual comanda su vida. Entonces existe como una estructuración que desarrollamos desde pequeños, desde niños, la cual está comandando nuestras vidas. Entonces esto era muy difícil de creer. O sea, increíblemente difícil de creer porque era un golpe bajo al ego del ser humano. Porque obviamente el ser humano, acuérdense que es bueno contextualizar. Freud estaba saliendo de esta época de la ilustración, ¿no? En Europa se gestó la ilustración, que era una época en que se decía que los hombres civilizados, o sea, el ser humano civilizado, debía tener mucho conocimiento. La ciencia había explotado para esa época, había mucho avance tecnológico, entonces lo racional imperaba en el mundo. Bueno, por lo menos en esa parte del mundo que se ha constituido en un referente científico. Bien, entonces, al descubrir este inconsciente, se daba cuenta que las personas actuaban desde ese punto. Es decir, él comenzó estudiando la histeria, ¿ya? Y más adelante, eh, obviamente lo siguió su hija, Melanie Klein, después vino Lacan, etcétera. Y posteriormente hubo muchas psicologías emergentes, ¿ya? Eh, que fueron trabajando con este inconsciente, dándose cuenta que realmente hay factores que comandan nuestra vida, ¿no? Que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, por eso cuando yo pregunto, por ejemplo, ¿cuáles son los imperativos de esta sociedad? ¿Cuáles son los mandatos de esta sociedad? Y esto no es culpa de cada uno de ustedes, ¿no? Eh, Hemos sido construidos así para vivir de una forma mecánica, creyendo saber lo que estamos viviendo. Esto es muy duro, digamos, de aceptar, pero yo los invito a que el día de mañana o esta noche, cuando cerremos, si es posible, en este momento sería ideal, estén más presentes y atentos en lo que están pensando, en lo que están escuchando, en lo que van a responder, qué se están diciendo. Entonces, esta parte es algo crucial para lo que significa el desarrollo o el autoconocimiento. Y ahí hablábamos de la máquina humana, ¿no? Que, por ejemplo, Noel me hacía referencia, cuando algo está fallando en la máquina humana, que decimos, bueno, vamos al médico. Y está muy bien. Uno tiene alguna dolencia, donde tiene que ir, no va a ir al cerrajero, ¿verdad? Tiene que ir al médico. Pero ¿qué hacemos con la otra parte importante? ¿Cómo
la trabajamos, ¿me entienden? Y en los grupos de varones, a veces cuando me toca trabajar, eh, usualmente hay problemas con el tema emocional, usualmente, ¿no? Y esto, déjenme contarles, yo vengo de una experiencia, es decir, de una estructura familiar, que seguramente algunos de ustedes se identificarán conmigo, que tiene una dosis de machismo, tiene una dosis de, digamos, de este, de la construcción de modelos mentales, o desde el coaching ontológico llamamos un tipo específico de observador. ¿Me entienden? ¿Se entiende esa parte? Isabel y Noel, con quien estaba conversando un poquito más, y bueno, si alguien más quiere sumarse, bienvenido. ¿Se entiende hasta acá lo que vengo a decir para poder avanzar? Sí, Ligen, en Sí, mi caso, Dale, dale. Sí, adelante, escucho, escucho. Intervengan nomás, no es algo, no es una conferencia. Sí, 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 es correcto lo que dices, pero también siento que quieres entrar en un diálogo en el que, bueno, todo esto, todo el tema de lo que una persona hace dentro de la sociedad incide directamente en la familia, o cómo uno se comporta dentro de su familia. O sea, pienso que va por ahí más bueno, o estoy entendiendo mal, pero hay una antítesis en todo esto. Es Ujú. los roles y atribuciones que cada uno desarrolla en la familia, en la sociedad, como hijo, padre, hermano, sí, están atribuidos mucho a la información que recibe. Entonces, no creo que se pueda englobar o enmarcar o encasillar y decir todo esto pertenece a un bombardeo que no, bueno, a una cultura, a una atribución. No encuentro la palabra para expresarme, si me entiendes, Vladimir. A lo que me voy es que son roles atribuidos. Yo vengo de una familia cristiana y trato de mantener los principios cristianos dentro de mi familia, donde el hombre hace una cosa, la mujer hace otra cosa y los hijos están resguardados en ese esquema. En la sociedad hay 50 figuras diferentes o más, sí, que atribuyen roles al hombre y a la mujer. Algunos los colocan en un medio igualitario, otros los colocan en un medio más alto a unos y en un medio más alto a otros. Pero todo eso está definido por roles y atribuciones que cada uno tiene en su cultura o en su conocimiento o a lo largo de su historia de formación. Entonces, no sé si o me estoy equivocando, Vladimir, tú dime. No, por favor, no, creo que estás en lo correcto. De hecho, tú hablas, por ejemplo, de información y roles. Ahora, yo me pregunto, ¿quién nos da esa información y quién nos atribuye, como usas el término, esos roles? Y bueno, déjame decirte, Noel, querido, que, por ejemplo, dentro de mi historia personal, en toda esta búsqueda, mira, yo me he asomado a la filosofía. Me ha asomado, estoy en el mundo actualmente de la psicología. Un tiempo cuando al salir de la adolescencia me acerqué también a la iglesia cristiana, eclesía específicamente, eh, también la iglesia gnóstica. O sea, ¿me entiendes? Entonces, en mi historia personal hay mucha búsqueda en cuestión de entender qué estaba sucediendo con el ser humano. ¿Qué sucede con el ser humano? Entonces me he ido dando cuenta de que estos roles, esta es mi perspectiva, esta es mi forma de ver, no es la verdad, por eso este es un espacio de conversación para que todos aprendamos, ¿verdad? Ahora, yo creo que cada época tiene sus mandatos. Si hablamos del siglo XX, vamos a encontrar unos mandatos sociales. Hoy en día los mandatos han cambiado. Entonces, uno de los propósitos de esta noche que yo tengo es que
un poquito nos vayamos reflexionando qué mandatos tiene esta sociedad actual, en la que, por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, se darán cuenta al ver mi fisonomía que no soy un adolescente, ¿no? Entonces, eh, tenemos que acomodarnos al ritmo de la tecnología, de los avances tecnológicos y además de una cultura muy violenta. ¿Se dan cuenta? No sé si algunos de ustedes, que hace un par de meses encontré un filósofo contemporáneo que se llama Yu Han Chu Han, y este señor habla de la sociedad del cansancio, uno de esos libros, ¿no? Entonces, esta sociedad del cansancio está tan acelerada que quisiera que las personas que son contemporáneas a mí recuerden cómo ha sido la infancia nuestra y cómo es la infancia actual. Cuán presentes estamos los padres en las casas o cuán ausentes estamos. Entonces, por eso es que venía con este discurso de que hay una parte en la psicología, en la psiquis del ser humano, que no la vemos, que opera dentro de nosotros. ¿Me entienden? Les voy a dar pequeños pincelazos para que tal vez si se acuerdan o estén anotando, puedan buscar ustedes. Por ejemplo, hay una teoría de Bowling que habla dice la teoría del afecto. Y en esta teoría del afecto nos muestra cómo es que esta necesidad de afecto es innata en el ser humano cuando nace, al margen de la alimentación. Y este señor dice, la necesidad de afecto en el ser humano es igual o más importante que el alimento que necesita. O sea, su instinto de autoconservación sí es importante, sumamente, pero así también es el afecto. Y esa parte afectiva, la tenga, no la tenga el bebé, o la tenga de cierta forma o de otra, es como si fuese a marcar una línea o un hilo conductor para sus posteriores relaciones. Entonces, a partir de este afecto, de cómo hemos aprendido a vivir este afecto, cómo nos los han dado, es que nosotros estructuramos nuestras relaciones con los otros seres humanos. Papá, hijos, hermanos, amigos, colegas del trabajo, etcétera. Entonces, es sumamente importante, creo yo, ir conociendo estos aspectos que son inherentes eh, a la estructura del ser humano. ¿Qué dicen hasta aquí con lo que les planteo? Vladimir, estaríamos hablando del apego, ¿no? Correcto, Eh, hay niveles de sí, apego. apego, Hay un libro apego. justamente que hablaba acerca de lo que dice, ¿no? Que a veces en función a cómo nosotros hemos tenido en nuestra niñez, Ujú, ese relacionamiento, en otras palabras, con nuestros padres, ujú, lo vivimos toda la vida. Por ejemplo, exactamente. un ejemplo de un caso de un niño que va al kinder y va a su primer día de clases al kinder y en el kinder uno puede ver cómo les va a los hijos, ¿no? Hay niños que entran sin problema porque tienen la seguridad de que papá va a volver, mamá va a volver y si mamá los está dejando en un entorno seguro, entonces el niño tiene esa confianza y va a ser así toda la vida. Pero sin embargo hay niños que quedaban en un ejemplo que vi, que lloran, que no se quieren soltar de mamá, que tienen esa emoción de que mamá tal vez los va a abandonar, que no va a volver, que los va a dejar, y les cuesta ingresar a ese primer día al kinder. Y eso pasa cuando tú eres adulto, ¿no? Hay personas que a veces tenemos la desconfianza y la vivimos en múltiples ocasiones. Tal vez no como el niño haciendo el berrinche cuando éramos chiquitos, pero esos niveles de apego, y bueno, y hay otros ejemplos más, ¿no? Que los vamos llevando con nosotros día a día.
y eso nos impacta en nuestro relacionamiento como personas, ya en la edad adulta. Así es, Isabel, muchas gracias. De verdad te agradezco mucho. Y mira, dense cuenta de que eso es una especie de estructuración de nuestro modelo mental, de nuestra forma de relacionarnos. Y por supuesto, uno no se da cuenta. No creo, sinceramente, humildemente, si aquel que se da cuenta, la persona en esta sala que se dé cuenta exactamente cómo ha sido el impacto o la estructuración en su niñez, ya sería un superdotado, porque son áreas que debemos explorar cada uno de nosotros. Miren, y hay un ejemplo muy bonito que se usa bastante y que grafica muy bien esto, que es que nosotros debemos llegar a un autoconocimiento personal, pero a tal nivel de importancia, así como la vida, como por ejemplo cuando uno viaja en un avión, lo primero que dicen es que en cualquier incidente, en cualquier caso de eventualidad, de emergencia, lo primero que uno tiene que hacer, reglas de las aerolíneas, es que el oxígeno nos lo pongamos nosotros primero para poder estar fuertes, lúcidos, oxigenados, porque el oxígeno nos va a hacer que ese oxígeno entre a nuestro sistema, a nuestro circuito, digamos, a nuestro sistema sanguíneo y pueda llevar oxígeno al cerebro, al área prefrontal, para que podamos planificar y tomar decisiones, que es el área por excelencia que nos va a llevar a esa toma de decisiones. Entonces, estando lúcidos, sí podemos atender a otra persona, ya sea a nuestros hijos o a otro pasajero que esté en problema. Entonces, ¿cuál es el mandato acá? ¿Cuál es la regla de supervivencia? Que nosotros nos atendamos primero. Entonces, ¿qué pasa en realidad en nuestras casas? Y me sumo al grupo. Por lo general, o sea, estoy repitiendo que por lo general lo que sucede es que nosotros enseñamos, corregimos, educamos a nuestros hijos en función a lo que nosotros creemos que es correcto. Y lo hacemos de muy buena intención. ¿Me entienden? Eh, recuerdo que alguna vez una amiga me contó que fue al psicólogo con su esposo para atender a su hija, ¿no? Entonces, para que su hija fuese atendida. Entonces, muy criteriosa esta amiga, va haciendo el seguimiento al proceso terapéutico de su hija y la recomendación de la profesional era que, bueno, tenían que subirle la autoestima. Ese era el objetivo a la niña, subirle la autoestima, fortalecerla, y bueno, y eso tenían que ayudar los papás. Pero ella le dijo, ¿cómo yo puedo enseñarle a mi niña, digamos, darle fortaleza, si ahorita mi esposo y yo estamos algo debiluchos en el aspecto psicológico? Estamos peleando demasiado, yo me siento mal, entonces dense cuenta, miren, lo criteriosa que ha sido esta persona, en caer en esto que es muy común, ¿no? De las abuelas, de las mamás que nos decían, es como pedirle camisa a Tarzán. Miren en esa frase tan cotidiana y tan sencilla, pero muy elemental para graficar el problema. Entonces, tú no puedes dar a alguien algo que no tienes. Entonces, es muy complicado esto, por eso es el llamado de que nosotros comencemos con el autoconocimiento, ¿ya? Para un mejor desarrollo de la familia. Ese es el discurso, digamos, que vengo a proponerles y que no sé si estén de acuerdo,
para que nosotros nos fortalezcamos, estemos mejor, así como cuando vamos a trabajar, nos fortalecemos en la parte económica, ¿verdad? O sea, vamos, trabajamos, conseguimos un dinero para sustentar el hogar. Como decía Isabel, va a ser complicado. Ahora, no se olviden, por ejemplo, que en la comunicación, en el aspecto de comunicación, hay primero, antes de que yo hable con ustedes, existe un diálogo interno. Algo nos decimos constantemente. Los pensamientos son entre yo y yo, entre Isabel e Isabel, entre Noel y Noel, entre esto y esto. Después es la conversación con el otro, ya sea el vecino, el colega, o los hijos, o la esposa, la pareja, etc. ¿Qué dicen hasta aquí, queridos amigos? Hay una frase muy interesante que siempre me repito, es preferible ser libre de tus pensamientos que esclavo de tus palabras. Independientemente de todo, prácticamente el autoconcepto que uno va teniendo de uno mismo es lo que va regulando y modulando las relaciones que tenemos para con nosotros y para con los que nos rodean. Y si tenemos una familia, también eso influye. Por eso siempre es bueno tener un buen diálogo, como usted dice, de la comunicación de Isabel, Noel con Noel, Héctor con Héctor, usted con usted. Pero hay que procurar siempre fortalecer un poco el tema del pensamiento, porque lo que nosotros somos, esa esencia es la que se transmite y es una frecuencia a la que vamos manteniendo, ¿no? Bueno, es una opinión particular. Sí, sí, desde luego, Daniela, muchas gracias. Y además, traes unos términos muy bonitos, por ejemplo, frecuencia. No sé qué piensan ustedes, qué creen ustedes. Ya la física cuántica lo está demostrando, creo que ya lo ha demostrado, que obviamente nosotros somos frecuencias, somos energía. Entonces, eh, y esto no es, como decía mi hija cuando era pequeñita, esto es mágico, así decía. Esto es mágico, papi, me decía. Pero esto no es magia. Entonces, a las personas que son muy racionales y que necesitan pruebas científicas, ahí está. Investiguen y sabemos que nosotros somos energía, ¿no? Se está cuestionando hoy en día la existencia de la materia. Así de sencillo. Suena loco, suena a fantasía, pero es así. ¿Por qué? Porque cuando hay una descomposición de las partículas de la materia, al final ya no se puede avanzar más y se encuentra eh, energía. Pero bueno, no me saldré del tema. Esa energía es la que se transmite. ¿Y de dónde procede esta energía entonces? ¿Cómo es que, como decía Daniela, hablaba de los pensamientos? eh, es mejor no tener este tipo de pensamientos, pero yo hice algunas pruebas conmigo mismo eh, que rayaban en la inocencia y tal vez algo absurdo. Decía, a ver, ¿cuánto tiempo estoy sin pensar? Y es imposible, no se puede pensar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las meditaciones que hacemos, por ejemplo, desde el mindfulness, a veces te piden que pongas tu mente en blanco. Y en blanco no es tan en blanco, es un concepto equivocado, sino es poner tu mente en otro tipo de estado.
Es decir, poner tu mente en una sintonía diferente. De que va a haber pensamientos, va a haber pensamientos. ¿Me entienden? Entonces, es así como vamos funcionando nosotros. Ahora, ¿de dónde surgen estos pensamientos? Estos pensamientos han sido instaurados de lo que Noel nos compartía al principio, la información. Entonces, aquí surge una nueva pregunta. ¿De dónde surge esa información? Muchos dicen que ya el bebé siente desde que está en la pancita de la mamá. Si lo quieres traer o no al mundo. Si está bienvenido, si hay conflicto. ¿Y acaso los bebés entienden las palabras? Esos símbolos que es parte del lenguaje, esa abstracción del lenguaje. No. Si es que esto es verdad, lo que van a sentir son vibraciones. ¿Me entienden? Y en función a eso es que el niño va a llegar a este mundo. Ahora, si esto es mentira, si fuese mentira todo esto, todas estas conjeturas, lo llevamos a ese plano, al nacer el niño está en blanco, entonces, ¿de quién va aprendiendo? Freud decía, la madre es el primer objeto de amor, no por ser una cosa, simplemente porque en las teorías se necesita un lenguaje específico. Entonces, había ahí una relación, un nexo, en la cual, en cuya teoría se dice que la madre le enseña a amar al bebé. Y a partir de eso, llega la ley del padre y la sociedad comienza a encargarse de brindarle toda esa información. Ahora, la pregunta es, como nos decía Noel, esta información, ¿qué tipo de informaciones? ¿Cuánto nos ha estructurado? ¿Estamos bien así? Sí, yo vivo bien, bueno, sigue adelante. Pero aquella persona que si sienta algo incómoda y quiera mejorar, va a tener que revisar toda esta información, su estructura psíquica, decir qué me digo, qué me estoy diciendo todos los días, vivo desde el resentimiento, vivo desde esos pensamientos destructivos, repetitivos, que se llaman, por ejemplo, rumiación de pensamiento. O sea, que todo el tiempo estoy pensando en lo que me van a hacer, en lo que voy a hacer o en lo que me han hecho. Entro a espacios de ansiedad, eh, tiendo a deprimirme, cómo andan mis emociones, suben, bajan. ¿Se dan cuenta? Todo lo que tenemos que ver. Y eso es una aventura que al principio parece difícil, pero es muy bonito. Es muy constructivo porque al final, cuando nosotros vamos sanando ciertas cosas, nosotros vamos brindando una mejor mirada, una mejor relación dentro de la familia. Entonces, ojalá hubiese otra oportunidad para contarles un poquito mi historia. No es nada del otro mundo, pero sí hay aspectos muy interesantes en los cuales yo he notado mucho cambio. Vladimir me dirá, ¿ya está todo resuelto en tu vida? Por supuesto que no, hay mucho, pero mucho más por hacer. Pero de hecho es que un poquito más cómodo me siento todos los días, ¿no? Conmigo mismo, en este mundo tan caótico, tan buca, como le llaman algunos, ¿no? Volátil, ambiguo, incierto. Eso, ¿qué opinan hasta aquí? Ya va a ser hora de despedirnos. Una hora es un espacio muy cortito para reflexionar cosas tan profundas. Sí, una hora es poco tiempo. Hay tanto de Definitivamente. que no sé, es difícil concertar un tiempo para temas tan profundos como los que dices. Aún simplificar, aún así es, o aún
simplemente sería, no, carece de mucho conocimiento y experiencia. Todo esto que tú dices sí da para más, da para conversar, hablar, entender y aún así tener la expectativa de bajo resultado de algo que, claro, que se quiere. Particularmente yo te digo, los peores conflictos emocionales conmigo mismo que he tenido, los he solucionado con el Reiki. He aprendido a hacer Reiki, he llegado a niveles bien altos del Reiki y aún así no puedo librarme de algunos traumas o eh, falta de información que lo debía adquirir de niño y no y eso me genera mucho estrés actual. Pero el Reiki me ha ayudado a tranquilizar toda esa nube negra, no sé qué podría decirlo, pero simplemente es algo que simplemente me generaba un caos interior. Pero considero de que sí es muy poco tiempo esto para conversar del tema del autocrecimiento en la familia. Gracias, Noel. Y mira, por eso es bueno, y voy a volver al principio, vuelvo y digo, por eso es lindo, y discúlpenme mi insistencia, prender las cámaras. A Noel, por ejemplo, yo lo he visto unos segunditos, ya tengo grabada su fisonomía, entonces si lo encuentro en la calle o en las redes, voy a poder decirle, hola Noel, por favor, no sé, hasta podemos hacer un intercambio de servicios, que él me atiende en el aspecto de Reiki, yo trabajaré con él en PNL o en coaching, psicología, no sé, pero es una ayuda mutua, ¿se dan cuenta? Conocer a las personas es muy bueno, pero si nos mantenemos, ¿qué hubiera pasado si yo les hablaba así? ¿Cómo se hubiesen sentido? ¿Se dan cuenta? Bueno, ahora ya es algo tarde, pero piénsenlo la próxima. Y miren, habitar el mundo así muchas veces es una señal de cómo nos estamos comportando al interior de nuestros trabajos, al interior de nuestras familias. Incluso, ¿qué nos estamos escondiendo a nosotros mismos para no ser abiertos, más francos, más transparentes? Y no digo que estemos escondiendo algo que no sé, nos avergüence, que seamos ladrones o delincuentes, no. Es que hay algo que revisar. Puede ser una vez un problema técnico. En nuestros programas de formación, por ejemplo, los que tenemos que ya vamos a comentar, esto no es nada, por favor, no les voy a dar ni fecha ni nada, pero no piensen que es la venta de algo, no, es una exigencia para interactuar, porque nosotros no podemos trabajar, digamos, con un monitor frío. ¿Se dan cuenta? Y a veces dentro de la familia estamos interactuando así, con la pareja, con los hijos, y la mirada, tener el contacto visual, contacto corporal, kinestésico, sano, la escucha, una escucha empática, activa, hace la diferencia. De verdad, se los digo, es muy. Isabel, tú querías decir algo ya para despedirnos con el permiso de Héctor y el agradecimiento para Sí, este Licen, pequeño simplemente espacio. Dale, dale, Isabel. quería decir es algo que me gustó mucho hace poco tiempo que escuché, es viene de parte de un empresario.
en Santa Cruz, justamente la semana pasada estuve en la Caínco, y conocí a una persona que me habló acerca de algo muy importante, ¿no? Y me dijo, el factor del éxito que yo tengo, en realidad viene a partir de una filosofía más de estilo japonés. Y le pregunté, ¿no? Y Ujú. le dije, ¿y cuál es esa filosofía, no? Entonces él me dijo, lo que tenemos que cuidar nosotros como seres humanos es lo que no se ve, lo que es invisible, lo que es transparente. Y él me dijo, ¿y qué es para usted lo transparente? Le pregunté, igual curiosa, ¿no? Y él me dijo, lo transparente son los pensamientos. Los pensamientos en realidad no los podemos ver, pero los pensamientos sí nos provocan emociones. Y a veces el cómo tú te hablas puede ser el factor de un éxito, ya sea en la empresa, en la familia, en el trabajo, en ti mismo, o también puede ser el factor del fracaso en cada uno de nosotros. Ujú. Entonces, lo que debemos de cuidar y controlar es eso que nosotros no logramos ver. Y eso lo vas a lograr prestándote un poco más atención a ti mismo. Como dicen, entrando en centramiento, en concentración, en pensar en ti, en vivir el hoy, ¿no? Entonces, él me dijo, si tú quieres un día estar bien, tienes que ver qué cosa te metes a la cabeza. Eso en conclusión, ¿no? De todo lo que conversé y simplemente como aporte lo transmito para las personas que están presentes ahora, Alicia. Gracias, Isabel. Bueno, para despedirme, primero agradecer, Héctor, por este espacio. Eh, si no me conocen, a mí me encanta mucho compartir esto. Ojalá hubiésemos tenido más tiempo. Eso sí, les digo, acá tienen un ser humano a su servicio. Si gustan contactarme, estoy a disposición de ustedes, siempre con el permiso de Héctor, a través de él tal vez. Eh, eh, algún apoyo que necesiten, estoy para servir. Eh, con una última invitación que va a ser que sé, estoy consciente de que, por ejemplo, el país está pasando un problema complicado, hay que estar atento qué va a suceder, qué va a suceder con la gasolina, qué va a suceder con el arroz, la carne, el huevo, sí es importante, pero que no nos distraigamos de lo realmente importante que es atendernos, como decía Isabel, atender nuestros pensamientos, nuestra emoción, nuestra psicología, nuestro desarrollo, porque al final de cuentas, con un poco de menos de carne, lo que nos queda es la familia, la sociedad, el otro, nosotros mismos. Y eso creo que nos va a dar la impronta suficiente para salir adelante. Así que, bueno, les doy un abrazo y Héctor, muchas gracias. Espero que les haya gustado este pequeño espacio. No, gracias a ti, Realmente Vladi. un gusto. Justamente estamos cerrando el día de hoy este ciclo de talleres que hemos dado para nuestra comunidad CD. Y bueno, esperamos haberles aportado mucho y gracias a ti, Vladi. Siempre lo invitamos igual a Vladi que pone, ¿no? En conversación temas profundos que podríamos hablar y dialogar tanto tiempo y que el tiempo siempre se nos hace muy cortito cuando empezamos algo, como que nos quedamos con curiosidad de hacer más cosas, ¿no? Y seguramente en el trayecto de lo que vayamos a hacer como CDE, vamos a ir poniendo más escenarios de estos de reflexión que nos ayudan a ingresar un poco a ese autoconocimiento que requerimos nosotros, ¿no? Como se dice primero, para sacar afuera muchas cosas hay que limpiar adentro, ¿no? Y eso es lo más importante. Y además lo remuestra, ¿no? El amor propio y la autoestima que podemos llegar a tener entre nosotros mismos. Nada más, que tengo yo agradecido y espero haber cumplido con las expectativas de todos ustedes. Muy amable, gracias, Vladi, y un fuerte abrazo. Ya nos vamos a estar viendo igual. A todos ustedes igual. Que les vaya muy bien, buenas noches. Un gusto, Noel. Adiós. Buenas noches, hasta luego.
Buenas noches. Bendiciones a todos. Igualmente, bendiciones.